¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buen día. Dios les bendiga a todos. Es un gusto poderlos saludar. Y pues aunque no estamos presentes, no estamos juntos en este momento directamente en la congregación, bueno, estamos en un mismo espíritu, ¿no? Sabemos que la iglesia del Señor no es una iglesia limitada a cuatro paredes, sino que el Señor Jesucristo mismo habló diciendo que los que adoran al Señor en espíritu y en verdad son los que conforman su iglesia, y no es en ningún lugar en específico donde se adora, sino desde lo profundo del corazón, donde podemos adorar a Cristo Jesús, a nuestro Dios, y como un cuerpo, en una misma mente, en un mismo sentir, podernos juntar para exaltar el nombre del Señor y aprender más de su palabra, ¿verdad? Pues es un gusto, le mando un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan a través de la transmisión, que Dios los bendiga, y pues esperamos en el Señor verlos pronto para poder saludarlos ahora sí como se debe, ¿verdad? Vamos a continuar con la palabra, mis hermanos, pero antes de continuar quisiera que hagamos una oración, poner en manos del Señor este tiempo y algunas necesidades que también han expresado algunos de nuestros hermanos, que como un cuerpo podamos unirnos, ¿sale? Vamos a darle gracias al Señor. Si está ahí en su casa con su familia, póngase de pie, tome de su mano a su esposa, a sus hijos, y rindamos nuestro corazón delante del Señor y entremos a su presencia, ¿sale? Bendito Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día, porque nos permites entrar hasta tu trono de gloria, Señor, alcanzar misericordia y gracia. Y no solo esto, sino que reconocer que nuestras vidas son totalmente dependientes de ti, que dependemos de tu gracia, de tu misericordia, para poder vivir, para poder caminar. Y tú eres quien produce gozo y plenitud a nuestro corazón, Señor. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de ti, Señor, nuestro corazón se turba, no hay paz, no hay gozo, no hay felicidad, Señor. Pero cuando nuestro corazón, nuestra vida entera está puesta en tus manos, Señor, y tú eres quien gobierna cada parte de nuestro ser, nuestra vida rebosa de alegría, Padre. Ese gozo interior que no importa la circunstancia, Padre, que estemos pasando, sabemos que tú estás presente, tú tienes control y tú nos ayudas en cualquier situación, Señor. Gracias. Queremos poner en tus manos este tiempo, pero también cada necesidad de nuestros hermanos, Señor. Gracias por cada familia que está escuchando la transmisión, que se conectó para sintonizar la transmisión. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y te pido que tú obres en cada corazón, Señor, en cada esposa, en cada esposo, en cada hijo, que tú atraigas más a tu salvación a las personas y que tú también bendigas cada una de las áreas de su vida, Señor, sus cuerpos en sanidad, si hay alguna persona enferma, pero que también bendiga su economía, Padre, su trabajo, que le prosperes, que tú sigas obrando y que des gracia para que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia y podamos ver tu mano, Señor. Si hay algo que tenemos que cambiar, ayúdanos a cambiarlo, no para quedarnos estancados, sino para ir a un crecimiento a través del cual podamos honrar tu nombre como es debido. Porque tú eres un Dios grande y tú nos demandas testimonios grandes, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos este tiempo, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y que podamos palpar tu presencia, Señor, de una manera preciosa, gloriosa, y que podamos terminar este día y este tiempo con un deseo de un cambio, de un crecimiento más hacia ti, Señor, no hacia las cosas de este mundo, sino a ti, a tu presencia, a tu gloria, Señor. Gracias. Queremos de una manera especial, Señor, poner en tus manos la vida del papá de nuestra hermana y amiga Marisol, Señor, que está pasando por circunstancias difíciles, que al parecer pudiera ser que tenga COVID-19, Señor. Y tú sabes, Señor, la necesidad que hay en él de sanidad, pero sobre todo de salvación, Señor, que él pueda tener la seguridad de que es tu hijo, de que entra tu presencia, Señor, que puede encontrar en ti la plenitud del descanso. Mi Señor, sé que tú tienes cuidado de él, te pedimos que obres con poder, con gloria en su vida y en la de su familia, y que una vez más, Señor, podamos ver tu misericordia a través de la vida de Guadalupe, Señor, el papá de nuestra hermana Marisol. También te pedimos por Miguel, Señor, también un trabajador de nuestro hermano Andrés. Te pido que tú obres en completa sanidad, Señor, y que también tu presencia sea manifiesta, y que todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor sean para manifestar tu salvación a los hombres. Padre, gracias, ponemos todo esto en tus manos, te bendecimos, te adoramos y te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia, mi hermano, en Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, 28. Continuamos con la serie El equilibrio en la vida cristiana. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos han decidido de todo corazón seguir a Jesús? ¿O nomás de labios? ¿O a veces sí o a veces no? Si hemos decidido seguir a Jesús de todo nuestro corazón, si hemos tomado la determinación, como dice su palabra, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz cada día e imitarlo en toda su manera de hablar, en toda su manera de actuar, aprender de él e ir a un crecimiento cada vez más a su imagen, entonces somos cristianos. Y como cristianos tenemos que vivir una vida que le honre, una vida de equilibrio, una vida de madurez, que pueda ser testimonio para todos aquellos que son incrédulos de que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero que obra, que es capaz de transformar las vidas, que es capaz de dar vida nueva a aquellos que le claman. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema número 18 de la serie y se llama Trabajando con Equilibrio. Trabajando con Equilibrio, el tema número 18 de la serie El equilibrio en la vida cristiana. Y si quiere ponerle un título a esta enseñanza, a este mensaje, puede ponerle El trabajo, una obra de Dios. El trabajo, una obra de Dios. Tiene su Biblia abierta en Efesios 4:28. ¿Le damos lectura, mi hermano? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una exhortación de parte de Dios a través de la vida del apóstol Pablo. El que robaba ya no robe, mejor trabaje, porque haciendo esto también va a poder tener que ofrecer a los demás, a los que tienen necesidad. Trabajando con equilibrio, mi hermano. Fíjese que el trabajo ha tomado diferentes perspectivas a lo largo de la historia. Existen diferentes ideas o diferentes pensamientos acerca del trabajo, acerca de la importancia del trabajo y acerca de los propósitos que se tiene a través del trabajo. Muchas veces hasta desconocemos de que el trabajo tiene un propósito más allá que obtener dinero. Pero, por ejemplo, los antiguos judíos valoraban mucho el trabajo que se hacía con las manos. Lo valoraban mucho y lo tenían en alta estima. De modo que si alguna persona era trabajador, esa persona era de buen nombre delante de la sociedad o delante del pueblo. Pero había algunos otros, por ejemplo en el Mediterráneo, que creían que el trabajo era para aquellos que pertenecían a las clases sociales bajas. O sea, tenían que trabajar solamente los que pertenecían a clases sociales bajas, o sea que tenían bajos recursos, que no tenían un nombre. Y por consecuencia estos aristócratas se valían de las clases bajas para enriquecerse aún más sin la necesidad de trabajar. Algunos otros ven el trabajo como un mal, que es necesario, pero al fin y al cabo es un mal. Algo que no conviene, algo que es fastidioso, algo que no tiene propósito, que si se pudiera y dependiera de ellos, el trabajo lo eliminarían. Y el dinero sería gratis, o las cosas serían gratis sin necesidad de trabajar. La cuestión está, mi hermano y mi hermana, que al no tener una idea clara acerca del trabajo, acerca de la función del trabajo, acerca de los propósitos y aún del lugar que el trabajo debe ocupar en nuestra vida diaria, se corre el riesgo de caer en un desorden que nos lleve a un deterioro espiritual, y no solamente espiritual, sino a un deterioro familiar y a un deterioro social. Cuando no entendemos esto corremos el riesgo de caer en extremos que en muchas ocasiones producen más problemas que lo que soluciona o que aquellas bendiciones que el trabajo pueda producir. O simplemente al no entender esto, no te permite disfrutar de tiempos que pudieran considerarse hermosos si realmente le dedicamos el tiempo debido. Al no entender el lugar que el trabajo ocupa en la vida del hombre, muchas veces desperdiciamos tiempos con la familia, desperdiciamos tiempos de comunión con Dios, desperdiciamos tiempos incluso de servicio a Dios.
Por lo tanto, necesitamos entender cuál es la función, los propósitos, el lugar que debe de ocupar el trabajo en nuestras vidas para poderlo desempeñar de una manera adecuada y podamos también en el trabajo disfrutar de una plenitud. Porque ¿cuántos saben que se puede disfrutar de plenitud en el trabajo? Claro que se puede disfrutar de plenitud. Pero al no entender esto, se produce un desequilibrio tal que no provee lo necesario para que las demás áreas sigan caminando adecuadamente. Se genera un desorden. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué es más importante, Dios o el trabajo? Inmediatamente todos me van a responder que Dios. Es una pregunta sencilla, fácil, intelectual. No se necesita tener un grado de espiritualidad alto para entender que Dios es más importante que el trabajo. Pero al momento que se lleva a la práctica, muchas veces le damos más importancia al trabajo que a Dios. Y no me refiero a darle la importancia a Dios a través del servicio, porque el servicio también tiene su lugar. Me refiero a los tiempos de comunión que pasamos con Dios, a los tiempos de lectura, a los tiempos de dependencia. Porque muchas veces al no entender esto dependemos más del trabajo que de Dios. Y dependemos más de lo que obtenemos en el trabajo, del resultado del trabajo, que lo que Dios pueda producir en nuestras vidas. Y aparentemente es fácil de responder esta pregunta de manera intelectual, pero cuando se lleva a la práctica nos damos cuenta que no tenemos una idea clara del lugar que ocupa el trabajo, o que debe de ocupar el trabajo en nuestras vidas. Otra pregunta, ¿qué es más importante, la familia o el trabajo? Indudablemente muchos responderán la familia. A algunos otros les costará trabajo y van a decir que es el trabajo, porque a través del trabajo sustentan la familia. ¿Por qué? Porque no se tiene una idea clara de qué significa el trabajo. No se sabe ni de dónde surge el trabajo ni cuáles son sus propósitos. Por lo tanto, comienza a deteriorar la vida de los hombres. Comienza a producir desequilibrios, desastres, destrucción en las familias. ¿Qué es más prioritario, el trabajo o el servicio? Son preguntas que deberíamos de hacernos para saber si realmente estamos colocando al trabajo en el lugar que le corresponde. Y aún también si estamos desempeñando el trabajo de la manera en la cual se debe de desempeñar. Si conocemos, mis hermanos, de dónde surge el trabajo, qué lugar debe de ocupar en mi vida, ¿y cuáles son los propósitos que se cumplen a través del trabajo? Entonces, mis hermanos, vamos a poder gozar del trabajo de manera que causa gozo y no desánimo o amargura. Porque para muchos el trabajo es causa de desánimo o de amargura. Déjeme mencionarle algunos pensamientos sobre el trabajo de personas renombradas, personas de influencia a nivel mundial a través de la historia, de ideas que se tenían acerca del trabajo. Por ejemplo, una persona, un cantautor argentino de renombre a nivel mundial, dijo esto acerca del trabajo. Mira, dice, mira si será malo el trabajo. Mira si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas. Inmediatamente este hombre, ignorante de Dios, ignorante de la palabra de Dios, consideraba el trabajo como algo malo, que era tan malo que debían pagarte para que tú desempeñaras ese trabajo. Otra persona del siglo XIX dijo lo siguiente: si no puedes trabajar con amor, sino solo con desgana, mejor será que abandones el trabajo y te sientes a la puerta del templo a recibir limosna de los que trabajan con alegría. Este ya tenía un entendimiento más claro acerca de cómo desempeñar nuestro trabajo. Si no vas a trabajar con alegría, mejor vete a mendigar y a pedir limosna. Y los que sí lo hacen con alegría te van a apoyar, pero deja de estar renegando. Deja de demostrar o reflejar una idea vaga, una idea pobre, mediocre de lo que es el trabajo, lo que el trabajo debe de significar en tu vida. Otra persona, fíjese lo que dijo acerca del trabajo. Algunos dicen
que el trabajo duro no ha matado a nadie. Pero yo me digo, ¿por qué arriesgarme? ¿Y quién creen que dijo esto? Un político. Los más trabajadores, ¿verdad? Un político. Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los políticos, como tenemos bien entendido, no tienen una idea clara de lo que es el trabajo. No honran a Dios con su trabajo y mucho menos les interesa cumplir con sus funciones o cuál es el propósito de estar en la posición en la que están. Pero no es de extrañarse que este político, expresidente, hable de esta manera. Mejor no me arriesgo a trabajar duro, no sea que me mate el trabajo. Y así como esto, hay muchos tipos de pensamientos. Muchos tipos de pensamientos que algunos claramente reflejan una ignorancia acerca de este tema. Algunos otros tienen un poquito de más luz, pero es muy difícil encontrar personas que entiendan realmente lo que significa el trabajo, su propósito, su función e incluso su origen. Yo te pregunto a ti, ¿qué perspectiva o qué opinión tienes tú del trabajo? ¿Qué perspectiva tienes? ¿O qué opinión tienes de tu trabajo? Porque necesitamos saber, para empezar, el origen del trabajo para poder entenderlo. A diferencia de lo que muchos creen, que el trabajo es algo que salió por casualidad y que algo que simplemente es parte de la necesidad del mundo, o incluso algunos cristianos espirituales que creen que el trabajo fue causa del pecado. El trabajar es algo que viene, mi hermano y mi hermana, directamente del pensamiento de Dios. Es Dios el autor del trabajo, es Dios la causa del trabajo, no es un pensamiento humano, no es una necesidad, no es algo que se le ocurrió a un hombre y mucho menos es el producto de la caída por causa del pecado. El trabajo es algo que viene por causa de Dios. Dios es el autor de lo que hoy conocemos como trabajo. En una ocasión, hace tiempo nosotros estuvimos trabajando por varios años con los migrantes y con los indigentes. Y la mayoría de los migrantes y los indigentes, les aseguro que están en la condición en la que están porque no les gusta el trabajo. No les gusta trabajar. Y en una ocasión uno de ellos me renegaba y me decía, ¿a quién se le habrá ocurrido el trabajo? Deberían de matarlo. A lo que yo le contesto, pues fue Dios el autor del trabajo. Se quedó completamente callado y ya no dijo nada. Porque es Dios el autor del trabajo, es la causa que produce el trabajo. Fue a Dios quien al crear al hombre y crearlo como un ser a su imagen y semejanza, le dio la libertad, y no solamente la libertad, sino puso en él la responsabilidad de trabajar. Es tan solo, mi hermano y mi hermana, escúchame bien, es tan solo porque tenemos un Dios trabajador y porque fuimos creados a su imagen y semejanza que tú y yo tenemos que trabajar. Porque tenemos un Dios que trabaja y que trabajó mucho antes de tú y yo ser creados. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Simple y sencillamente por eso el trabajo existe, porque tenemos un Dios que trabaja, porque tenemos un Dios que es trabajador. Dile al que tienes a un lado, tienes que ser trabajador, tienes que ser chambeador. En Génesis capítulo 2, versículo 2, le voy a dar lectura en una versión diferente, en la palabra de Dios para todos. Es una versión un poco más entendible. Y Génesis 2:2 dice así en esta versión: en el séptimo día, después de haber creado todas las cosas, dice, en el séptimo día Dios descansó de todo el trabajo que había hecho. ¿De todo el qué? Trabajo. Versículo 3, bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque descansó en él de todo el trabajo que había hecho en la creación. Vemos a un Dios que trabaja en toda su labor.
que nos enseña que es necesario también el reposo dentro del trabajo, y no precisamente porque Dios necesitase descansar, sino también para en esto darnos un ejemplo y darnos un equilibrio acerca de lo que verdaderamente tiene que ser el trabajo. Pero tenemos un Dios trabajador. La imagen de Dios en nosotros nos da testimonio acerca de la necesidad de trabajar. Esa imagen de Dios puesta en nosotros nos dice, tienes que trabajar. Fuiste creado para trabajar también. Además de esto, el mismo Señor, nuestro Dios, dijo que todo lo que Él había hecho era bueno, y no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Por lo cual podemos declarar con seguridad que Dios está dejando en claro que el trabajo debe de ser una bendición para todos. Y hacerlo debe de ser algo bueno en gran manera. Repite conmigo, trabajar es bueno. Trabajar es una bendición. No importa el trabajo que tengas, mientras sea un trabajo digno, un trabajo honrado, es una bendición. Debe de ser una bendición y debe de ser algo bueno en gran manera. Porque fue al momento de la creación del hombre y aún mucho antes de la caída que se tiene registrado acerca de Adán, cómo Dios le da indicaciones de que debe de trabajar dentro del huerto. Abre tu Biblia ahí en Génesis capítulo 2, dale unos versículos adelante. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y para que lo guardase. En otras palabras, ¿para qué? Para que trabajara en él. Por lo tanto, aún antes de que el pecado entrara al mundo, Dios ya había preparado para el hombre la necesidad de trabajar con gozo, de trabajar con alegría y como una bendición para el hombre. Y aquí obtenemos un principio. Así como Dios depositó en Adán la confianza para entregarle el huerto y lo trabajara, Dios ha depositado también en nosotros la confianza de saber que seguiremos trabajando en todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Pregunta, ¿qué ha puesto Dios en tus manos para que trabajes? ¿Puedes creer o puedes verdaderamente entender que el trabajo que tienes es un trabajo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te dio para que lo trabajes? ¿Estás labrando adecuadamente tu trabajo? Y no solamente hablo de aquel trabajo que puede traerte una recompensa monetaria, porque también se trabaja de manera espiritual en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos para que lo trabajes? Muchas ocasiones vemos al varón que trabaja y al llegar a su casa ya no trabaja. Ya no le ayuda a la esposa porque dice: estoy muy cansado de trabajar. Vengo cansado de trabajar. Pero déjame decirte, varón, que el que tú trabajes en casa no debería de ser una carga para ti. Porque ya no es trabajo a la manera de tu trabajo secular. Es un trabajo que tú vas a aprovechar para sembrar el amor, la misericordia, la gracia con tu esposa. Para sembrar el carácter en tu casa. Por lo tanto, ya no es un trabajo, sino se vuelve una oportunidad que Dios te da para crecer espiritualmente. Por lo tanto, deja de quejarte al llegar a tu casa de que estás cansado. Mejor pídele fuerza al Señor y también sigue sembrando en tu casa y trabajando y labrando todo aquello que Dios ha puesto en tus manos. Por tanto, el trabajo está dentro del plan y del propósito de Dios para los hombres. De modo que aún el desempeñar un trabajo o ser personas trabajadoras no solo nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios, sino que, escúchame bien, el trabajo te identifica con Dios mismo. El trabajo te hace ver la imagen de Dios en tu vida cuando lo haces de una manera adecuada, bajo los parámetros que Dios estableció. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 versículo 17 dijo:
mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esto hace referencia, o este pasaje el Señor lo daba, o estas palabras, haciendo referencia a las cosas que el Señor hacía en el día de reposo, las cuales, al no entender a los escribas y los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, condenaban las obras del Señor. Y es algo parecido a lo que te estoy diciendo, de llegar a tu casa y trabajar para ayudarle a tu esposa. Porque un religioso diría, no, ya no es tiempo de que trabajes, ya trabajaste mucho. Tienes 8, 10, 15 horas para trabajar en tu trabajo y llegar otra vez a trabajar en tu casa. Deja que tu esposa lo haga. Y el Señor Jesucristo te diría, es bueno hacer bien o mal en el tiempo en el que estás en tu casa. Desde luego es bueno hacer bien a tu esposa en tu casa. Por lo tanto, cuando no se entiende el trabajo en todas sus facetas, tanto en lo económico natural como en lo espiritual, en la manera en la que tú trabajas en tu casa, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos, se tiende a caer en una ignorancia que lleva a condenar las obras que se hacen por causa del trabajo. Y aquí obtenemos otro principio, que el Señor sigue trabajando hasta el día de hoy. Sigue obrando el Señor en cada corazón, sigue cumpliendo sus planes, sigue cumpliendo sus propósitos. Escúchame bien, mi hermano, el Señor no se ha cansado de trabajar en tu vida. El Señor no se ha cansado de trabajar en tu corazón, aun cuando tú presentas un corazón demasiado duro en ocasiones. Es como aquellos que pican piedra y tienen que darle martillazo tras martillazo tras martillazo hasta quebrantar la roca. Así sigue trabajando Dios en tu vida y en mi vida. Dios no se ha cansado de trabajar. Dios sigue obrando en nuestras vidas, sigue obrando en nuestros corazones. El Señor sigue atrayendo personas a la salvación y moldeando el carácter de sus hijos para hacerlos cada vez más conforme a su imagen. Por lo cual, mi hermano, no se debe de pensar en el trabajo como algo sin propósito o algo meramente secular, sino que entendiendo el plan de Dios para el trabajo, podamos disfrutar lo que hacemos, sabiendo que a través de a través del trabajo, Dios va cumpliendo sus propósitos. Y escúchame bien, si Dios, el Señor de todas las cosas, continúa haciendo su labor, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser dignos representantes de Dios a través de nuestros trabajos, esforzarnos y cumplir adecuadamente en nuestra responsabilidad? ¿Cuánto más? Si Dios, sin tener necesidad, lo hace, ¿cuánto más tú y yo debemos de ser dignos representantes de Dios? Tenemos que conformarnos a la idea de Dios acerca del trabajo. Tenemos que quitar de nuestro corazón esas ideas acerca del trabajo, de mi trabajo no me convence, lo que yo hago, todavía tengo que llegar a ayudarle a mi esposa, todavía tengo que llegar y escucharla hablar, tengo que escuchar a mis hijos, tengo que ayudarles con las tareas, y todavía que trabajo en la fábrica o en la empresa o trabajo en la oficina. No estás entendiendo nada de lo que es el trabajo. Tienes que conformarte, tienes que tomar la forma de Dios acerca del trabajo para que comiences a gozarlo. Y muchas veces vemos esa imagen de aquellos hombres que tienen un trabajo excelente y al quejarse de su trabajo ven a otros que no tienen trabajo y dicen, yo quisiera tener tu trabajo. Es como aquel que tiene piernas y se queja porque anda en camión. Y voltea a ver al que no tiene y dice, yo quisiera tener piernas para ir en camión. Cuando no se tiene un entendimiento claro acerca de los planes y los propósitos de Dios a través de las circunstancias, a través de las labores que hacemos, de la obra que hacemos, va a recaer todo esto en un simple desánimo, en un inconformismo, en una vida de amargura, en una vida de queja constante. El apóstol Pablo lo dijo claramente en Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. Mejor trabaje haciéndolo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad.
Y tan solo en este pasaje encontramos algunos principios importantes para entender cuál debe de ser el propósito del trabajo y la manera en la cual debemos de desempeñarlo. En primer lugar, nos dice que el no tener un entendimiento de la importancia del trabajo dentro del plan de Dios nos puede llevar a cometer un robo. ¿Sabías, varón? Principalmente tú, varón, que eres la imagen y la gloria de Dios en la tierra. ¿Sabías tú que le puedes robar a tu familia al no trabajar en lo que Dios te demanda delante de ella? O le podemos robar al patrón o en la empresa si no cumplimos fielmente con nuestra responsabilidad dentro del trabajo. O le podemos robar a Dios también si no trabajamos en lo que Él nos demanda y no le damos también lo que Él nos pide. Un filósofo francés habló acerca de este principio diciendo: trabajar constituye un deber indispensable para el hombre social. Escúcheme bien, trabajar constituye un deber indispensable. ¿Qué es algo indispensable? Algo necesario para el hombre social, es decir, para el hombre que está dentro de una sociedad. Sea rico o sea pobre, sea poderoso o sea débil. Y escúcheme bien lo que dijo después. Todo ciudadano ocioso es un ladrón. Todo ciudadano ocioso es un ladrón. Y déjeme decirle que este hombre era un ateo, No era un hombre cristiano como para tener un entendimiento acerca del trabajo amplio como el que el Señor nos quiere demostrar, nos quiere enseñar. Pero es una realidad. Todo ciudadano ocioso es un ladrón. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de robar. Cuando hablamos de robar o cuando la Escritura nos dice en Éxodo capítulo 20 acerca de los mandamientos y nos demanda no hurtarás, no se refiere simplemente a tomar cosas tangibles o cosas físicas de otros para apropiárnoslas. No, hay distintas formas de robar, distintas formas de hurtar. William McDonald, en un comentario acerca de este pasaje, dice: robar puede tomar muchas formas. Toda gama, desde grandes robos hasta no pagar simples deudas. Desde testificar de Cristo en tiempo de trabajo pagado, porque muchos, mi hermano, piensan que van a trabajar a predicar el evangelio. Escúchame bien, entiende lo que es el trabajo, mi hermano. Cuando trabajas no vas a ir a predicar el evangelio. Más que ayudar, vas a poner un tropiezo al evangelio. Porque el patrón te está pagando un tiempo que tú tienes que utilizar para beneficio de la empresa o del trabajo del patrón en el cual estás tú desempeñando. Y robar puede ser desde aparentemente querer espiritualizar las cosas diciendo que estás testificando de Cristo o predicando el evangelio en tiempo que te paga el patrón, hasta el plagio, dice. O sea, el robar ideas o el robar el reconocimiento de algo, decir que es tuyo cuando no es tuyo. Dice, desde el uso de falsas pesas y medidas, y esto es algo muy común. Si tú eres un comerciante que vendes por kilos a granel, tú tienes que dar kilos de kilo. El Señor aborrece la pesa falsa, dice la Escritura, porque es un robo, es un hurto y no representas dignamente lo que Dios es. El trabajador, el trabajo que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. Es muy común que yo vaya al tianguis y yo no me paro en los puestos que tienen tapada la báscula. Tienen tapada su báscula y te dicen 2 por 16 pesos. Y te preguntan los descarados, ¿bien pesado o cómo es? No, pues bien pesado, y te dan 1,5 kilos. De verdad es un descaro. Pero eso también es robar. 1 kilo de tortillas de 950, 900 gramos. Desde el uso de pesas falsas y medidas hasta falsificar cuentas de gastos. Ponerle 1 peso, 2 pesos de más a cada factura es robar.
En otras palabras, mis hermanos, se podría decir que el trabajar bajo el propósito de Dios constituye cumplir con toda responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida, pero cumplirlas con integridad, con rectitud, contribuyendo al crecimiento o avance de una obra o sociedad, de acuerdo a lo que se nos demanda. Ahora, como cristianos, hemos hablado de que el cristiano tiene una vida extraordinaria, ¿sí o no? El cristiano no puede conformarse al pensamiento del mundo. Porque a nosotros como cristianos Dios nos demanda más. Trabajamos para el mejor patrón, pero también es el patrón más íntegro que puede existir en el mundo. Y más rígido en sus estándares de moralidad. Y no va a pasar por alto absolutamente nada. Y es muy simple, mi hermano, porque el que no trabaja, entonces tiene que robar para vivir. ¿Sí o no? El que no trabaja tiene que robar para vivir, no le queda de otra. Y te repito, no a la manera tangible a lo mejor, pero sí estás robando la vida de otros. Una persona que no aporta al Estado, una persona que no hace nada. ¿Cuántos ubican a los ninis? A los ninis. Ni trabajo ni estudio, o sea, no hago nada, me la paso de baquetón en casa. Y luego, sí trabajo, soy gamer. No inventes, eso no es trabajo. Alguien que no aporta al Estado, escúchame bien, un nini que no aporta al Estado es una persona que le está robando al Estado. ¿Por qué? Porque tan solo la definición de ser un ciudadano consiste precisamente en participar de la vida social, política y económica de la nación. Y si tú no estás participando, puedes ser muy sociable y puedes hablar de temas de política y puedes ir a votar, pero si no estás participando de la vida económica de una nación, en el intercambio de bienes y servicios, tú le estás robando al Estado. ¿Por qué? Porque una persona perezosa, una persona que no trabaja, aun cuando no robe cosas tangibles o cosas físicas que no son suyas, sí lo hace a la manera en la que no cumple con la responsabilidad que el Estado le demanda por la inversión que se realiza en él. Porque ¿cuántos saben que todos tenemos un gasto per cápita se llama? O sea, un gasto por cabeza o una inversión por cabeza. Así se manejan las cosas. Y un hombre perezoso, alguien perezoso que no trabaja, es un ladrón. Es un ladrón. Y la pereza, mi hermano y mi hermana, es algo aborrecido por Dios. ¿Por qué? Porque es algo que va en contra de su naturaleza. Ya lo vimos, Dios es un Dios trabajador. Y Dios quiere que sus hijos sean trabajadores, que trabajen en casa, que trabajen con la familia, que trabajen en el ministerio, que trabajen en su trabajo secular, que trabajen en su comunión con Él. Y sin duda alguna el trabajo involucra un esfuerzo y un sacrificio. Lo dijo el apóstol Pablo, trabaje con sus manos. Y con sus manos, hablar de trabajar con sus manos no significa que tengas que desempeñar forzosamente un trabajo en el que literalmente involucres tus manos, porque muchos sabemos que trabajan con la mente, no en la manipulación, sino en pensar estrategias de mercadotecnia, pensar estrategias para ventas, etcétera. Pero el trabajo, sin duda alguna, todo trabajo involucra un esfuerzo y un sacrificio. Y cuando hablo de un esfuerzo, hablo de un desgaste por otros, no por ti. Y un sacrificio. Es decir, que a veces tienes que renunciar a un descanso por trabajar. Por eso les digo que los gamers no son trabajadores. Dígame, ¿qué desgaste van a tener o qué sacrificio? Los deditos no son trabajadores realmente, aunque ganen dinero. ¿Cuántos gamers han existido que han cometido hechos vergonzosos por involucrarse tanto en los videojuegos? Muertes, asesinatos, cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero bueno, ¿cuántas veces, mi hermano, hemos escuchado de personas
que quieren enriquecerse de la noche a la mañana, de formas milagrosas. Escúchame bien, si tú eres de los que compras cachitos de lotería, melate y revancha, ponte a trabajar. Deja de estar gastando tu dinero en eso. Y te digo porque yo lo compraba antes de ser cristiano. Yo compraba mi melate y revancha, lo más que me gané fue un reintegro de 20 pesos. Y yo creo que me gasté, no sé cuánto y no me gasté en eso. Pero todo ese tipo de pensamientos de querer enriquecerse de la noche a la mañana, o por ejemplo aquellas empresas de multinivel, en la que quieres invertirle tanto que dices, lo que quiero es que otros trabajen para mí y yo ya no trabajar, sino vivir de mis rentas, o sea, vivir de lo que trabajan otros. Eso eso no tiene nada que ver con Dios. Tenía un conocido que en su momento era un hombre que pues buscaba mucho a Dios, leía la Biblia, iba a la iglesia, siempre exhortaba a los jóvenes, se agarraba y no, venga, vamos a platicar de la palabra, ya mucho cotorreo, pero no le gustaba trabajar. ¿Saben cuál era su pensamiento? Tú lo veías con su Biblia y con el otro lado los 10 pasos para hacerte millonario. Y lo veías leyendo la Biblia y de repente metido en rollos de multinivel. Y decía, lo que pasa es que yo quiero involucrarme en esto para ganar mucho, para meter una red de consumo que después ya no tenga que trabajar, para invertirle todo mi tiempo a la obra del Señor. Qué espiritual este hombre. Nada que ver con Dios, mi hermano. Nada que ver con Dios. Si tú eres esos que andas en el multinivel y que quieres enriquecerte a costa de otros, ponte a estudiar la Biblia para que entiendas lo que es el trabajo. No tiene nada que ver con el trabajo eso. Porque muchos quieren enriquecerse de la noche a la mañana sin involucrar esfuerzos o sacrificios. Y todo esto, mi hermano, lo único que produce es un abuso hacia el prójimo. Se comienza a explotar a otros y se aprovecha de las necesidades ajenas. Porque eso es lo que significa enriquecerse de la noche a la mañana. A lo mejor sí tienes dinero, pero estás incurriendo en falta y te estás aprovechando de los más débiles, de los más pobres. Y escúchame bien, por toda la Biblia se condena eso. Toda la palabra de Dios condena el abusar del prójimo, el abusar del pobre. Cuando no hay un esfuerzo, muy probablemente se estará viviendo fuera del entendimiento de Dios en cuanto al trabajo. Y no se apega al cumplimiento de sus propósitos a través de este. A propósito de esto, ¿saben dónde está este conocido que les comento? En el mundo. Ya no está en Cristo. La avaricia por querer enriquecerse, la ambición, un trabajo o una perspectiva del trabajo muy pobre y muy mediocre, lo arrastró nuevamente al mundo, a la inmundicia de la cual se supone que Dios lo había sacado, que lo que me da a entender es que nunca salió de ella. ¿Por qué? Porque el trabajo involucra esfuerzo y un sacrificio, haciendo con tus manos lo que es justo, lo que es necesario, lo que es bueno, para que entonces tengas que compartir con los que tienen necesidad. Porque también esta es una implicación del trabajo. Trabajas para suplir necesidades. Y no solamente, te repito, en lo natural. Obviamente nuestros trabajos seculares suplen necesidades, pero también trabajar en lo espiritual suple necesidades aún más importantes. El trabajar en casa suple necesidades. El trabajar en la iglesia suple necesidades. El trabajo, mi hermano y mi hermana, lleva la idea de compartir con la finalidad de suplir las necesidades que se presenten delante de nosotros, según el orden establecido por Dios. Y ahí es donde se involucra también o entra en escena el amor. Porque la Escritura dice que nuestro trabajo también debe de servir para que con amor podamos dar a los que no tienen necesidad, a los que tienen necesidad. Si alguno ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si tú ves a alguien que tiene necesidad de comida y de abrigo y dices que Dios te bendiga, caliéntate y sáciate, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿cómo mora el amor de Dios en ti?
Todas estas enseñanzas vienen en la palabra de Dios y son referentes al trabajo. De tener una idea clara de lo que significa el trabajo, de lo que implica. Escúchame bien. El trabajo Dios lo produjo, Dios lo causó, Dios lo creó, Dios lo desarrolló en nuestras vidas, pero no para nosotros, sino para los demás. No para nosotros solamente, sino principalmente para los que nos rodean. Para que a través de lo que nosotros hagamos, del esfuerzo que nosotros tengamos, del sacrificio, otros puedan ser bendecidos. Así como por el esfuerzo y el trabajo de Dios, nosotros también podemos ser llenos. Porque les pregunto, ¿Dios trabajó para sí mismo o para nosotros? Para nosotros. Dios no necesitaba nada. De otro modo, mi hermano, el trabajo no tendría sentido. Cuando no se entiende este punto acerca del trabajo, se cae en una completa pereza o, por el lado contrario, en un afán completamente desmedido. Cuando no se entiende el sentido del trabajo, el sentido bíblico de lo que es trabajar. Y Dios indudablemente quiere bendecir el trabajo, pero el trabajo que se hace con rectitud y que se hace con integridad. ¿Cómo Dios no va a querer bendecir el trabajo, mi hermano, si Dios lo creó? Indudablemente en donde tú estás, Dios quiere bendecirte, pero tienes que hacerlo con diligencia, tienes que hacerlo con rectitud, con esfuerzo, con integridad, con sacrificio, con disciplina, con amor, con gracia, con gozo, con alegría, sabiendo que estás primeramente reflejando el nombre de Dios, que te estás identificando con Dios. Porque el trabajo es lo primero que debe de hacer antes que cualquier cosa, identificarnos con Dios, a fin de que todo lo que hagamos, lo hagamos de una manera que le honre a Él. El ser personas trabajadoras nos lleva a actuar siendo un reflejo de Dios, un digno representante, alguien que es su imagen y su gloria. Por eso el trabajo fue dedicado especialmente para el varón. Dios le dijo al varón: trabaja en el huerto antes de crear a Eva. Y después de la caída, Dios le dijo: comerás con sudor del fruto de la tierra. Se lo dijo al varón. ¿Por qué? Porque el varón es imagen y gloria de Dios. Ojo, no estoy diciendo que la mujer no puede trabajar. Puede hacerlo, pero ese ya es otro tema. Lo que estoy hablando es que necesitamos ser imagen y gloria de Dios aún en el trabajo, y cuando trabajamos con integridad, con rectitud, cuando identificamos el trabajo como un medio para nosotros ser un reflejo de Dios, un digno representante de su imagen y su gloria, entonces vamos a comenzar a hacerlo bien. Ya lo dijimos, Dios trabajó desde el principio de la creación. Y hasta el día de hoy sigue trabajando. Cuando comenzamos a desequilibrarnos en el trabajo, caemos en extremos que son destructivos, extremos que no son provechosos, extremos que no dan buen testimonio, que solamente terminan por destruir tu familia, que terminan por destruir tu trabajo, terminan por destruir tu comunión con Dios. Porque no entendemos que el trabajo nos identifica con Dios y que Dios no es un Dios perezoso, ¿verdad que no? Y es el primer extremo que podemos caer en relación al trabajo, la pereza. Y es un extremo peligroso. Pregúntale al que tienes a un lado: ¿eres perezoso? Y el otro voltea bostezando y le dice: no. Con los ojos hinchados, a las 12:30 que se acaba de levantar. Es que es domingo. Ok. Perezoso, la palabra pereza, una persona perezosa, mi hermano, mi hermana, es una persona holgazana. Es un holgazán. O sea, una persona que por norma general, o sea, en su vida de manera general es vaga, es inactiva, le pide permiso un pie para mover el otro. Le pide permiso a un ojo para abrir el otro.
Y todo esto da a entender una falta de disciplina y una falta de iniciativa. Tienen que andarlo levantando porque no se levanta. Tienen que andarlo acarreando para que vaya a trabajar porque no va a trabajar. Tienen que andarle pidiendo que vaya a la tienda porque no va a la tienda. Que lave los trastes porque no lava los trastes. No es proactivo. Y según el diccionario, se entiende como un fracaso moral. Un perezoso es un fracaso moral. ¿Cuántos fracasos morales hay? El diccionario de la lengua española identifica al perezoso como una persona negligente, una persona tediosa, una persona descuidada, una persona floja y una persona lenta. Eso es un perezoso. Pregunta, ¿alguna de estas cosas que conllevan su definición tiene algo que ver con Dios? Para nada. Nada se identifica con Dios. Nada de lo que es ser perezoso tiene algo que ver con Dios. Dios no es descuidado, mi hermano. Y muchas veces nosotros la otra vez vi una imagen, porque los hombres tenemos una fama muy mala en cuanto al orden, al cuidado. Vi una imagen que decía, estaba el cesto de la ropa sucia y estaba la ropa del varón tirada a un lado del cesto de la ropa sucia. Y decía la imagen, no recuerdo, con esto tienes que lidiar cuando tienes un hombre en casa, algo así decía. Un descuidado, es un perezoso, o sea, ¿qué le cuesta echar la ropa al bote de la ropa sucia? Es lento, flojo, es tedioso, es negligente. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer Proverbios del capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 11. Proverbios 6, del 6 al 11. Pon mucha atención, mi hermano. Le damos lectura. Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 11. ¿Ya lo tiene? Sígame con su vista, mi hermano. Le damos lectura. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aprende de la hormiga, oh perezoso, dice el Señor. La hormiga trabaja sin tener quien lo arríe. Y a muchos esposos los tienen que andar arreando para que vayan a trabajar. ¡Qué vergüenza! O viceversa, muchas esposas tienen que andarlas arreando para que cumplan sus labores en casa. Eso no tiene nada que ver con la imagen y con la gloria de Dios. Eso no nos va a identificar con Cristo Jesús. O muchos hijos. ¿Dónde están los hijos? Levanten la mano los hijos que viven en casa con papá. Los tienen que andar levantando de la cama porque no se levantan. O los tienen que andar arriando para que vayan a trabajar, para que estudien, para que aporten a la casa porque no lo hacen. Eso, mi hermano, se llama pereza. O las muchachitas que ya quieren andar de novias o se quieren casar pero no lavan los trastes en casa. Y no son capaces de lavar su propia ropa. Eso se llama ser perezoso, negligente, descuidado, flojo, tedioso, lento, holgazán, indisciplinado. Y todo esto no tiene que ver con algo que nos identifique con Dios. Y Dios no quiere que nosotros actuemos de esta manera. Más bien aprendamos de la hormiga. Miremos cómo se comporta y aprendamos de su sabiduría. El perezoso se la vive entre sueños, pero nunca hace nada. Entra entre planes que desea cumplir y entre proyectos que siempre deja inconclusos o que nunca comienza. Ese es un perezoso. En Proverbios capítulo 13, versículo 4 dice: el alma de perezoso desea y nada alcanza,
mas el alma de los diligentes, esa sí es prosperada. Otra versión dice, el que desea tener cosas sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Así dice la traducción lenguaje actual, Proverbios capítulo 13, versículo 4. ¿Por qué? Porque el ser un perezoso te lleva simplemente a trabajar en tu mente. Tienes muchos proyectos, pero no haces nada. Muchas buenas intenciones, pero no te levantas. ¿Por qué? Porque el perezoso es así. Ha hecho de su vida, por norma general, el simplemente vivir de buenas intenciones, de sueños, de proyectos, de planes que nunca pueden cumplir. O comienza algo y no lo termina. Y está de trabajo en trabajo, en trabajo, en trabajo. ¿Por qué? Porque no puede permanecer en uno, porque no encuentra el gozo y la satisfacción que Dios puede darle y la prosperidad. El perezoso es una persona que se la vive entre pretextos para no cumplir con sus responsabilidades. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, pasa un año y no consigue trabajo. Y argumenta que todos están en contra. Es que todos piden tantos requisitos. Y es que todos dicen que esto y me queda muy lejos. Y es que no pasan camiones. Y puros pretextos, pero no encuentra trabajo. Se la pasa entre pretextos para no cumplir con su responsabilidad. En Proverbios capítulo 20, versículo 4 dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará nada. En el versículo 22, capítulo 22, versículo 13 dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. O sea, no voy a salir porque hay peligro. Esos son pretextos para no cumplir con tus responsabilidades. Tienes que trabajar y entender que el trabajo no tiene nada que ver con la pereza y la pereza no tiene nada que ver con Dios. Y el trabajo, o el principal propósito del trabajo es identificarnos con Dios, mi hermano. Pregunta, ¿te estás identificando tú con Dios en todo lo que haces? En tu trabajo secular, pero también en el trabajo con tu familia, en el trabajo con tu comunión con Dios, en el trabajo con tu servicio en la iglesia. Otro proverbio, el capítulo 19, versículo 24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Y en el versículo 26 dice, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. O sea, le dan todo en charola de plata y ni aún así hace las cosas. Ese es un perezoso. Le das las cosas, le consigues la cita, le das el trabajo y no se presenta. Le pones el jaboncito para que lave los trastes, se los ordenas y no los lava. Se cansa. Todos se los sirven en charola de plata y ni aún así son diligentes en lo que hacen. Le pones todos los medios y aún así fracasan. Y no por causa de ninguna otra persona, sino de su pereza. Y dice este mismo proverbio, en su opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Porque es muy común que el perezoso anda aconsejando a todo el mundo. Un perezoso llega y habla de negocios y de business y que hace el proyecto y que mejorarle así y que mira, contrata a tantas personas, pero no hace nada. Nada hace. Y piensa que es muy sabio y menosprecia el consejo de otros, pero es un perezoso, es un holgazán. El perezoso, mi hermano, es una persona que comienza a robar la vida de los demás. Eso es lo que hace un perezoso, un ladrón de vidas. Un ladrón de vidas. Comienza a vivir de otros porque no hace nada. Y aún en el aire que Dios les da para que puedan identificarse con Él a través del trabajo, lo menosprecian. Eso no tiene nada que ver, ese no es el trabajo que Dios quiere que hagamos, mis hermanos.
Dios no quiere que seamos perezosos. Un perezoso no tiene nada que ofrecer a otros, sino se convierte en carga. ¿Cuántas cargas tienen en su casa? ¿Cuántos perezositos bonitos, sentaditos ahí en su casa tienen? Porque muchos padres son causa de esto. Muchos padres que permiten que sus hijos vivan de esa manera y los educan y crecen siendo unos mediocres, siendo perezosos, siendo unas personas holgazanes que no aportan nada a la sociedad, sino cargas. Y al rato se casan porque embabucan a una muchacha y son cargas para la muchacha. Al rato la muchacha tiene que andar trabajando para comprarle sus cigarritos. O cristianamente comprarle sus libros porque sí le gusta estudiar pero no le gusta trabajar. O porque no sabe hacer nada. ¿Por qué? Porque nunca trabajó, porque nunca lo impulsaron. Se convierte en carga, es un desordenado que al no querer trabajar comienza a vivir de lo ajeno. Y el apóstol Pablo exhortó a algunos hombres que vivían de esta manera. Abre tu Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Porque estos hombres siempre han existido, mi hermano, no son meramente del siglo XXI o del siglo XX. El mismo apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Tesalónica porque había hombres perezosos, hombres que comenzaban a robar la vida de los demás, hombres que se comenzaban a convertir en cargas de otros, que no querían trabajar, que vivían de lo ajeno. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 12, mi hermano. Ponga mucha atención a esta exhortación del apóstol Pablo. Le damos lectura, mi hermano. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Había de estos hombres también en el tiempo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo da indicaciones precisas. El que no trabaje, que no coma. Y ahí está la mamá que está tan preocupada por su chamaco de 32 años que vive en casa, no hace nada, pero le tiene su comida a su tiempo. Se levanta a la 1 y a la 1 desayuna. Se vuelve a dormir otro ratito a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde come. Esto no debe de ser así, porque la pereza o los extremos como son la pereza no son buenos para la vida del hombre. Otro hombre dijo: el trabajo obsesivo produce la locura. Trabajar demasiado, que lo vamos a ver ahorita, produce la locura tanto como la pereza completa. Pero mantener un equilibrio entre estas dos se puede vivir correctamente. La pereza es una vida de ociosidad, una vida sin provecho, que solo produce decadencia y que produce mediocridad. Y sobre todo, hombres que viven de esta manera jamás podrán ser un reflejo adecuado de nuestro Señor Jesucristo. Solo son tropiezo a los que verdaderamente quieren creer, porque andan diciendo que son cristianos, pero se comportan como unos desordenados, viviendo del ajeno, de ociosos. No te entrometas con ellos. Dice la palabra: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. La ociosidad se pega, mi hermano. La ociosidad se pega, la pereza se pega. Júntate con perezosos, vas a terminar siendo perezoso. Júntate con personas diligentes, vas a ser un hombre trabajador.
qué? Porque necesitamos ser hombres que entiendan que el trabajo nos hace ser representantes de Dios. Nos identifica con el Dios trabajador que tenemos. Un Dios que no tiene nada que ver con la ociosidad ni con la pereza. San Jerónimo dijo, trabaja en algo, lo que sea, trabaja en algo, para que el diablo te encuentre siempre ocupado. ¿Por qué? Porque la ociosidad nos lleva al pecado. Una persona ociosa es una persona que no tiene ninguna ocupación. Es una persona que no tiene beneficio o utilidad para un propósito definido. Que no tiene valor, que tiene sueños vanos. ¿Cómo quisiera tener alas? ¿Qué? Ponte a trabajar, deja de filosofar y que quieres tener alas. Que vive de planes ociosos, planes sin fruto. El diccionario de la lengua española dice que una persona ociosa es una persona que no se usa para aquello para lo cual está diseñado. Por lo tanto, si no reflejamos, si no somos una imagen adecuada de Dios en lo que compete al trabajo, mi hermano, estamos siendo ociosos, no estamos cumpliendo aquello para lo cual Dios nos destinó de antemano. Por eso también muchas mujeres se cansan de sus esposos porque no les ayudan en nada. Y terminan las mujeres por vivir como si no tuvieran esposos. ¿Por qué? Porque un ocioso, un perezoso, escúchame bien, termina por abandonar sus responsabilidades con su matrimonio, sus responsabilidades con sus hijos, su responsabilidad en el trabajo, su responsabilidad con las amistades. Pero ante todo esto, quiere servir en la iglesia. Para al final terminar también abandonando sus responsabilidades en la iglesia. Porque no entiende lo que es trabajar a la manera de Dios. Porque no entiende que el trabajar te implica un esfuerzo, un sacrificio. Implica identificarnos con Dios, reflejar su imagen, su gloria. Al ser personas desocupadas, personas que no tienen nada que hacer, corremos el riesgo de ser arrastrados y mangoneados por Satanás. Instrumentos de Satanás para destruir familias. Y no solo en lo natural, sino en lo espiritual. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:27, trabajen. Ahora, ¿a quién les estaba diciendo trabajen? A una bola de perezosos. Te pones a pensar a los cuales les dijo el Señor Jesucristo estas palabras y eran todos los que lo seguían para que les diera de comer porque no querían trabajar. Los había alimentado a 5,000, había alimentado a muchas personas y esas personas que habían sido alimentados por Jesús lo siguieron. Y Jesús les dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero les dice en Juan 6:27, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual les dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. El que nosotros seamos personas que busquemos constantemente la palabra nos va a educar. Si buscamos la palabra de Dios, si buscamos ese alimento espiritual que es la palabra, como lo estamos haciendo ahorita, escúchame bien, nos va a educar para que en verdad nos esforcemos por cumplir con nuestras responsabilidades. Una persona educada verdaderamente en la palabra. Y digo verdaderamente porque hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero es un conocimiento intelectual, un conocimiento por el cual no se trabajó. Un conocimiento prestado porque se la pasan escuchando a otros predicadores o leyendo libro tras libro, pero no tienen y no forman una comunión tan íntima con Dios que los eduque para ser buenos esposos, para ser buenos padres, para ser buenos hijos, para ser buenos siervos, para ser buenos trabajadores. Pero si tú estás educado verdaderamente en la palabra, esa educación que Dios te da te va a llevar a un esfuerzo por cumplir con tu responsabilidad. Escúchame bien, en el área en el que tú tengas que trabajar. Cualquiera.
Y vas a sobreponerte al cansancio y vas a sobreponerte a la fatiga para seguir trabajando y siendo imagen y gloria de Dios en el trabajo. Dejemos el camino de la pereza y de la ociosidad para comenzar a ser de bendición para otros, porque un perezoso no es bendición para nadie. Y más que ser instrumento de Dios, es instrumento del diablo, para poner tropiezo al testimonio que Dios quiere producir y a la edificación que Dios quiere dar en cada una de las áreas de la vida. Otro extremo al cual podemos caer, aparte de la pereza, son los que se van al otro extremo, al extremo del afán por las riquezas, el afán por el trabajo. Porque así también el trabajo nos puede llevar a vivir afanados en lograr sueños y metas, en abandonarnos completamente en el trabajo para cubrir supuestas necesidades, que más que necesidades son vanidades. Y se abandonan en el trabajo ellos y terminan por abandonar a su esposa y a sus hijos. Yo conozco personas y matrimonios que se han deshecho por causa del afán del marido en el trabajo, creyendo que hay una necesidad en casa de lujos, y abandonan incluso a sus hijos. Incluso, mi hermano, yo he escuchado historias de personas, de hijos que han sido violados por familiares, por tíos, por primos, por causa de que los padres están tan afanados en el trabajo que no ponen un límite para poder atender también su trabajo en casa con sus hijos. Y no saben diferenciar. Un escritor español dijo: dichoso el que gusta la dulzura del trabajo sin ser su esclavo. Dichosos los que pueden disfrutar del trabajo sin esclavizarse. ¿Por qué? Porque es bueno que trabajemos, pero equilibradamente, sin ser perezosos, pero tampoco irnos al afán de tener riquezas que no van a producir ninguna edificación en nuestras familias. El extremo del afán no solamente puede producir que nuestra propia vida se desperdicie, sino que aún arrastramos a gente o a más gente a vivir de la misma manera. Muchos utilizan la vida de otros para enriquecerse. Patrones que esclavizan a sus empleados a trabajar jornadas extremas de trabajo y los amenazan con correrlos si no se quedan. ¿Ustedes saben cómo surgió o cómo iniciaron las jornadas laborales de 8 horas? ¿Se han preguntado por qué tenemos que trabajar 8 horas? Porque esto surgió precisamente por una manifestación con patrones que esclavizaban a sus empleados. Póngale en internet los mártires de Chicago, así póngale para que le aparezca la historia. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los patrones o los ricos y acaudalados que tenían empresas obligaban a sus trabajadores a trabajar entre 14 y 16 horas diarias. 14 y 16 horas diarias. Súmele las 8 que duermes. ¿Cuántas horas te quedan para trabajar en las otras áreas que Dios demanda? 2 horas o ninguna. Y déjame decirte que allá en China se da mucho esto, Por eso muchos se traen cosas de China, porque en China la mano de obra, se explota la mano de obra. Hay un amigo que conoce todo eso y nos dice que literalmente hay muchos chinos que no tienen descanso. Y en un departamento viven 50 chinos. Y trabajan día y noche, 2, 3 turnos, 4 turnos. ¿Por qué? Porque se les explota, se les paga una miseria. Pero los patrones de estas personas lo único que demuestran es que tienen un afán por las riquezas. Y viviendo de esa manera no creo que sean muy responsables en las demás áreas que Dios les demanda. Pero les obligan a trabajar entre 14 y 16 horas. Estos hombres se manifiestan y comienzan a exigir jornadas laborales de 8 horas y los matan. Los meten a la cárcel, uno se suicida en la cárcel
Pero al fin y al cabo, por esos hombres comenzaron a hacerse jornadas de 8 horas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también trabajar en todo lo que Dios nos demanda. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de estos afanes, acerca del trabajo, acerca de las riquezas, el otro extremo que podemos tomar cuando no tenemos una idea clara de lo que es el trabajo y no mantenemos un equilibrio? Abre tu Biblia en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 21. Lucas, porque aquí nos narra, mi hermano, la historia de un hombre afanado en el trabajo, un hombre afanado en las riquezas, que no entendía cuál era el propósito del trabajo. Le damos lectura, mi hermano. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vemos un hombre que precisamente no tenía ni un entendimiento de lo que era trabajar, o cuál es el diseño de Dios en relación al trabajo, ¿verdad? De modo que se afana completamente sin tener el entendimiento de que un día va a morir y que todo lo que había hecho y todo el afán no le había servido absolutamente de nada. Porque el afán desmedido por obtener riqueza solamente va a producir desorden. Y no solamente desorden, sino también muerte. Un afán desmedido por las riquezas, por el trabajo, va a producir desorden y muerte. En primer lugar, la muerte de la familia. E incluso la muerte propia al producir enfermedades causadas por el estrés, por la ansiedad, por la carga de trabajo. Estás todo flaco que ya no puedes ni con tu alma. ¿Por qué? Porque tienes una carga de trabajo que no tienes tiempo para nada más. Algunos se llevan el trabajo a casa, trabajan 10 horas y todavía llegan a casa a trabajar más. Pero no en las cosas que se les demanda o no el trabajo que se demanda en casa, porque es otro tipo de trabajo. Sino trabajo de su empresa, de sus cuestiones seculares. Salen de vacaciones y están en la palapa, en el camastro, con su laptop y su internet satelital, enviando correos, checando presupuestos. ¿Por qué? Porque no saben equilibrar su vida laboral. La misma palabra de Dios nos dice que Dios, ¿qué hizo? Reposó de sus obras. Esto significa que Dios nos dice que también nosotros debemos de ser equilibrados en nuestra manera de trabajar, con el fin de también poder atender todas las responsabilidades que tenemos en casa y aún poder gozar de las bendiciones que Dios nos da. Lo que alcanzaste a hacer en tu jornada laboral, lo hiciste. Cada día trae su propio afán. Lo que alcanzaste a hacer, lo hiciste. Ahora dedícale tiempo a tu familia. Dedícale tiempo a tu servicio a Dios. A tus hijos. Muchos, en el afán del trabajo, dejan de disfrutar tiempos que Dios prepara con su familia, pensando que es mucho más importante sacar adelante la economía. Pero padres, tus hijos no necesitan zapatos nuevos cada 2 días, ni necesitan estar en un colegio de paga. Si lo puedes hacer, qué bueno, pero si no, ellos te necesitan a ti en casa.
formando valores, instruyendo la palabra de Dios en sus vidas, sembrando las convicciones que Dios quiere que tú le des a través de su palabra. No necesita Corvette o Camaros. Porque muchos piensan que es más importante que los hijos o la esposa tengan lujos, viajes, joyas, ropa, a que se esté presente y se disfrute de la bendición que Dios nos da a través de la esposa y a través de los hijos y de las hijas. Y al no saber equilibrar estas cosas, comienzan a desperdiciar todas las bendiciones que Dios te da a través de un trabajo o mantener un trabajo equilibrado. El libro de Eclesiastés es en donde mayormente se habla acerca del trabajo y de los afanes que éste produce. Tan solo en el versículo 2 y versículo 3 comienza el libro de Eclesiastés hablando: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hace una pregunta que tú puedes hacerte el día de hoy: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene con que te avientes 10, 12, 15 horas en el trabajo y las dejes de pasar con tu familia? ¿Qué provecho tiene con que te afanes en tu trabajo y dejes de servir a Dios en la iglesia, sabiendo que en la iglesia se necesitan servidores? Porque muchos tienen buenos trabajos que les permiten dedicar los tiempos a sus familias y dedicar los tiempos al trabajo, pero también dedicar tiempo a la obra de Dios. Y no lo hacen y prefieren invertírselo más al trabajo. Cuando saben bien que la palabra de Dios dice: no se hagan tesoros en la tierra, más bien háganse tesoros en el cielo. Este predicador de Eclesiastés dijo en Eclesiastés 2:18: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo con que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino como dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que come y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto esto de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cómo estás invirtiendo tu vida? ¿O cómo estás llevando tu trabajo? En lo secular y en tu casa, en lo natural y en lo espiritual. Porque de ambas cosas tienes responsabilidad. ¿Cómo las vas a equilibrar de modo que puedas cumplir con todas? Tienes que instruirte, tienes que educarte con la palabra de Dios. Entender que Dios no te demanda un afán. Ese mismo predicador en Eclesiastés 4:6 dice: más vale un puño con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Repito, muchos tienen buenos trabajos que, sabiéndolos administrar correctamente, pudieran no solamente dedicarle el tiempo adecuado para su familia, sino que también puedan participar de la obra de Dios. Vemos a aquel que pide que su trabajo sea prosperado, y cuando prospera se afana más, y no solamente no le dedica tiempo a su familia ni al servicio, sino que deja de asistir a la iglesia. Y si servía, muchas veces deja el servicio a Dios porque ha prosperado tanto que ya no tiene tiempo para servir a Dios. Cuando no sabe que la prosperidad que Dios le está dando es para que en su buena administración
pueda aprovechar mejor el tiempo y trabajar de una manera adecuada, que lo honre, una manera adecuada que cumpla con sus responsabilidades. En una ocasión escuché a un pastor que atendía a una persona y llegaba esta persona y le decía: pastor, quiero que ore por mí porque mi trabajo anda mal y quiero que lo prospere. Y de repente el pastor le dice: sí, pues vamos a orar para que el Señor te prospere. Y llega y comienza a orar por él y: Señor, prospéralo, tú sabes sus necesidades. Y comienza a orar. Después pasa el tiempo y ya no lo veía al hermano. Una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya no lo veía. Y de repente se para en la congregación nuevamente este hermano por quien el pastor había orado. Y le dice: hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No te veía en la congregación. No, pastor, lo que pasa es que mi trabajo ha prosperado tanto que ya no he tenido tiempo de venir a la iglesia. Y le dice el pastor: qué bueno que tu trabajo ha prosperado, ven, voy a orar por ti. Claro que sí, pastor, ore por mí. Y comienza a orar el pastor: Señor, quítale el trabajo a este hombre. ¿Por qué? Porque ya no asiste a la iglesia, Señor, el trabajo le ha sido tropiezo. Inmediatamente el hombre se quita y le dice: no, pastor, no pida eso a Dios. Le dice: es que el trabajo te ha hecho más mal que bien. Porque en la prosperidad que Dios te ha dado no le has podido cumplir. En ninguna de las otras áreas que Dios te demanda. En tu casa, en la iglesia, en el servicio. Lo cual, mis hermanos, tenemos que ser sabios. Aprender a dedicarle al trabajo el tiempo que se merece. Y ojo, siendo diligentes, créeme que Dios va a prosperar y va a suplir lo necesario para tu casa. Si son 8 horas las que trabajas y en esas 8 horas eres diligente, Dios te va a suplir a través de tu trabajo lo necesario para que también puedas trabajar en lo espiritual en tu casa y en lo natural también en tu casa. Y tenemos que ser sabios, dedicarle el tiempo que se merece y no más. En el sentido de que el trabajo nunca se va a acabar. Trabajo siempre va a haber. Pero Dios nos demanda sabiduría para dedicarle el tiempo adecuado. Porque el tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y el tiempo que tú le inviertes al trabajo, de más, se lo dejaste de invertir a otras cosas que Dios también te demandaba. U otras cosas que podían ser de provecho para la gloria de Dios. Y que no lo hiciste. Un filósofo ateo. Me encanta porque a veces los ateos tienen más sabiduría que los cristianos. ¿Por qué? Porque no nos educamos en la palabra de Dios. Fíjense lo que dijo este filósofo ateo. Un síntoma de que te acercas a una crisis nerviosa es creer que tu trabajo es tremendamente importante. Muchos creen que su trabajo es tan tremendamente importante que no es posible que dejen de hacerlo, porque si lo dejan de hacer se acaba el mundo. Se acaba la empresa, se acaba el mundo, se acaban las cosas. No, mi hermano, tu trabajo no es tremendamente importante. Es importante para identificarte con Dios. Es importante para darle gloria, para reflejar su imagen y su gloria, para cumplir con tus responsabilidades. Pero no es tremendamente importante como para que no tengas que dejar de hacerlo. O para que no puedas dedicarle el tiempo que se merece solamente. Porque pensar de esta manera es pensar con una tremenda soberbia. De que el trabajo lo sostienes tú y no es Dios quien lo hace. Tengo que trabajar demasiado porque si no me van a quitar mi trabajo. O porque si no, no se van a dar las cosas. Entonces eres tú quien sostiene tu empleo, no es Dios. Porque escúchame bien, puedes trabajar 20 horas al día. Pero si no es Dios quien edifica tu vida, tu trabajo va a ir a pique. Y todas tus demás áreas también van a ir a pique. Si no trabajo, se cae el negocio. Si no trabajo, se cae la empresa. ¡Ojo! Esto cuando nosotros ya hemos cumplido con nuestra parte. Si tú ya cumpliste con nuestra parte, descansa en Dios. Él sostiene tu trabajo, Él sostiene tu economía, Él sostiene tu empresa. El Señor Jesucristo volvió a hablar diciendo: no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿No es el cuerpo más importante que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes, mucho más ustedes que ellas?
¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se van a poner? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, los ignorantes de Dios, los incrédulos buscan todas estas cosas. Pero tu Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busca tú primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Baste a cada día su propio mal. Es tan clara la palabra de Dios en este aspecto. Dios sabe lo que necesitas. Haz tu parte y Dios va a hacer la suya. Busca que Dios esté gobernando tu vida y Dios se va a encargar de lo demás. Muchos terminan por descuidar otras demandas de parte de Dios por causa de estar más tiempo en su trabajo. Descuidan esposa, descuidan hijos, descuidan comunión con Dios, descuidan servicio. Simple y sencillamente por tener un desequilibrio en relación al trabajo. Por no saber manejar adecuadamente la función y el propósito de lo que es trabajar según el diseño y según el pensamiento de Dios. ¿Cómo estás llevando tú tu trabajo? Finalmente, mi hermano y mi hermana, el vivir vidas equilibradas en el trabajo nos va a permitir cumplir adecuadamente con los propósitos de Dios para la vida laboral. Si tú vives vidas equilibradas, si tienes un buen concepto del trabajo, una buena convicción acerca de él, te va a permitir cumplir adecuadamente con los propósitos de Dios. Y existen 3 propósitos principales al momento de trabajar. Hablando de trabajar en lo secular, que al no cumplirlos caemos en una condición de ladrones. Pero si los cumplimos, entonces estamos haciendo buen uso del trabajo. Número 1, el trabajo debe de servir para suplir las necesidades de tu familia. Para eso trabajas. Aparte de identificarte con Dios, demostrar su imagen y gloria, manteniendo una vida equilibrada, una vida laboral equilibrada, el trabajo te debe de servir para suplir las necesidades de tu familia. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, si tienes familia que depende de ti, trabaja equilibradamente. No seas perezoso, pero tampoco te afanes. Muestra la gloria de Dios, identifícate con Cristo y provee para los de tu casa, para que cumplas el principal propósito por el cual tú estás trabajando laboralmente en lo secular o trabajas laboralmente en lo secular. En Hechos capítulo 20, versículo 35, el apóstol Pablo dijo: en todo les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, el trabajo debe de ser ¿para qué? Para suplir necesidades, principalmente las de nuestra familia y también aportar las necesidades de otros. Por otro lado, el segundo propósito principal al momento de trabajar es para sostener la obra del Señor. Dios te da un trabajo porque a través del trabajo del trabajo de los miembros de la iglesia se sostiene la obra de Dios. Y cuando no damos ofrenda y no damos diezmos, mis hermanos, estamos menospreciando lo que el Señor nos está dando. En Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dicen: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y en sus ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado.
traigan todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque a través de los diezmos y las ofrendas se sostiene la obra del Señor. Es una norma natural en la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Si nosotros como miembros de la iglesia no aportamos para los gastos que se requieren, para la renta, para la luz, para la predicación del evangelio, si no aportamos para todo eso, entonces ¿cómo se puede sostener la obra del Señor? Había muchas mujeres que con sus ofrendas sostuvieron la vida del Señor Jesús en su ministerio. La iglesia o la primera iglesia de Jerusalén se sostenía por las ofrendas de los mismos miembros de la iglesia. Por lo tanto, si Dios te ha dado un trabajo, tú tienes que ser fiel y tienes que dar para el sostenimiento de la iglesia, diezmos y ofrendas. Y en tercer lugar, tenemos un trabajo y trabajamos para dar testimonio de Dios en el mundo. El apóstol Pablo en su carta a Tito le dice en el capítulo 2, versículo 9: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos en lo secular, es para dar testimonio de la gloria de Dios en nosotros en medio del mundo. Para que se demuestre que tenemos un Dios vivo y verdadero, que nos gobierna. Y también a través de nuestro buen comportamiento, de nuestra rectitud, nuestra integridad, otros sean atraídos. También dijo el apóstol Pablo en Colosenses: siervos. La palabra siervo significa empleados, trabajadores. Obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, para que el Señor, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos, trabajamos para darle la gloria a Dios, mi hermano. Y que en esa gloria que le damos a Dios en medio de nuestro trabajo, los incrédulos también puedan conocerle y puedan glorificar el nombre de Dios por nuestro buen comportamiento. Conclusión, mi hermano. El entender la profundidad de los propósitos de Dios en el trabajo y la manera en la cual podemos glorificarle al identificarnos plenamente con Él, nos va a producir que vayamos a un mayor esfuerzo, a un mayor compromiso y a una mayor entrega. Así también como disfrutemos de un mayor gozo y obtengamos una mayor bendición al momento de trabajar. ¿Qué tanto estamos entendiendo el trabajo según la perspectiva, según la idea de Dios? De acuerdo a cómo tú actúes, es como tú estás demostrando que entiendes. ¿Qué tan educado eres en la palabra del Señor? Cierra tus ojos, mi hermano. Padre amado, te damos gracias porque tú en todas las cosas nos instruyes, Señor. Y en el trabajo, algo que podríamos pensar, mi Dios, que es tan secular, no se queda afuera. También nos instruye, Señor. Nos hablas de la manera en la cual debemos de conducirnos y cómo debemos identificarnos contigo, Señor. Cómo debemos reflejar tu gloria, tu imagen en medio del trabajo. Cómo tú nos demandas que vivamos una vida de integridad y rectitud. Que cumplamos tus propósitos y que también podamos dar testimonio, Señor, de lo que tú eres en medio de este mundo. Tú dijiste, Señor, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque en el mundo estamos puestos como luminares. Y el trabajo es un buen instrumento para que tú des testimonio. Ayúdanos, Señor, a ser personas que trabajen con equilibrio. Personas que entendamos que el trabajo es más allá
de algo simplemente natural, que nos lleva a representar dignamente a Dios, al Padre, a ti, mi amado Jesús. Por lo cual no debemos de cuidar de no caer en los extremos que nos pueden llevar a la destrucción o a la perdición o a la deshonra. Porque tú aborreces la pereza, Señor, pero al mismo tiempo, Señor, tú aborreces los afanes. Ayúdanos a mantenernos en un equilibrio. Que tu sabiduría y tu gracia estén con nosotros, de modo que podamos tener plenitud en todas las áreas en las cuales trabajamos, sea en lo secular, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en el servicio, pero principalmente en nuestra comunión contigo. Ayúdanos a trabajar más en nuestra comunión contigo, Señor, sabiendo que si mantenemos una buena comunión contigo, si trabajamos en añadir mayores virtudes bíblicas a nuestra vida, mayor entendimiento y mayor orden podemos tener en todo lo demás. Ayúdanos, Señor, a trabajar con equilibrio. Gracias, Padre, te damos toda la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, pues acudamos a Dios a un mayor entendimiento de la palabra, ¿sale? Que Dios lo bendiga, que tenga un excelente día, que pueda disfrutar de su familia y que meditemos en la palabra y no nos quedemos con esto, vayamos y profundicemos más cada día en lo que el Señor quiere enseñarnos. Que Dios le bendiga, que pase una bonita tarde, mi hermano. Un fuerte abrazo.